Pasamos a presentar el panel 1. Nuestras presentaciones del panel 1, 2, 3, 4 y 5 serán de manera ininterrumpida. Solamente vamos a tener un corte en el momento del almuerzo. Mientras tanto, tenemos un café permanente, rogándoles nuevamente no introducir alimentos y bebidas dentro de este recinto. Vamos a la presentación del panel 1, no sin antes anunciar que el equipo de seguridad ha encontrado una billetera de Horacio Velázquez. Entonces, aquí tenemos a disposición para que pueda venir a recuperar su billetera. Panel 1, instituciones económicas, regulación para la competencia, regulación del comercio, regulación financiera. Vamos a invitar a los oradores del panel 1. Pedro Mancuello, viceministro de Comercio, Lucía Quesada, Hernán Colmán y José Molinas. Invitamos entonces a la conformación del panel 1. Este panel 1 también tendrá a su cargo un moderador a quien vamos a invitar. Nuestro moderador, que será el encargado de impartir el tema de los temas que serán desarrollados y de marcar los tiempos de cada uno, estará a cargo de este panel 1 nuestro viceministro de Administración Financiera, Marco Eliseche, a quienes invitamos cordialmente para que ya nos acompañen en nuestro escenario. Pedro Mancuello es máster en Economía Empresarial, con doctorando en Contabilidad, candidato, dirección de posgrado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, máster en Economía Empresarial por INCAE Business School de Costa Rica, con énfasis en finanzas y ambiente. Lucía Quesada es profesora de tiempo completo del Departamento de Economía de UDESA, es doctora en Economía por la Universidad de Toulouse, tiene una maestría en Teoría Económica por la Universidad de Toulouse, una maestría en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires. Seguidamente, Hernán Colmán es actualmente superintendente de bancos del Banco Central del Paraguay desde el año 2013, director de la región Cono Sur de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, máster en Administración de Empresas por también INCAE Business School y programa de intercambio con la Universidad St. Thomas de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Y por último, José Molinas es doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts, ex ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, fue coordinador del sector Desarrollo Humano para Asia Central del Banco Mundial, con sede en Kazajistán entre los años 2012 y 2013. Fue economista senior del Banco Mundial, ex director del Instituto Desarrollo, fue consultor para diversos organismos multilaterales como BID, PNUD, FAO, OIT y la CEPAL. Y vamos a presentarles a nuestro moderador, el viceministro Marco Eliseche, máster en Administración Económica y Economía Financiera por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en tributación. Es economista por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, donde también ejerce la docencia en macroeconomía y legislación tributaria. Muy bien, el contenido de este panel 1, todo lo que abarca el panel 1 y por supuesto también marcar el tiempo, el orden para tener una correcta finalización, a cargo del viceministro Marco Eliseche. Buenos días, viceministro. Adelante, a su cargo ya queda el desarrollo de este panel. ¿Quién también tendrá a su cargo una introducción del panel? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos los invitados especiales, a la CAF, al ministro, a todas las autoridades presentes y a los compañeros, a los colegas. Bueno, en este panel muy importante vamos a hablar acerca de la regulación en diferentes aspectos y básicamente a modo de breve introducción, antes de darle la palabra a los expertos, lo que vamos a hablar básicamente es algo fundamental en una economía abierta, una economía de mercado. Sabemos que el rol de la regulación es vital para garantizar que se cumplan todos los procesos, ¿verdad? El mercado, que sabemos que es una manera eficiente de asignación de los recursos dentro de una economía, pero a su vez tiene inconvenientes en lo que tiene que ver a las externalidades que se pueden presentar, a los choques o los conflictos que se pueden generar en el mercado, y para eso la regulación justamente es un rol clave para poder resolver estos inconvenientes que se presentan en el mercado. En esa línea, nuestro país ha avanzado mucho en los últimos años en materia de regulación, en los diferentes aspectos,
pero todavía tenemos un camino muy importante por delante, como vimos en los primeros paneles, de avanzar en mayor institucionalidad y sobre todo en tener reglas claras para que la economía pueda avanzar y pueda desarrollarse aún más. Y lo hablamos en ese sentido de las reformas que tenemos que implementar. Bueno, entonces en ese contexto vamos a arrancar nuestras presentaciones con Pedro Mancuello, que nos va a hablar de la regulación en cuanto al comercio. Así que ya le damos la palabra a Pedro y para que nos presente su ponencia. Sí, buenas tardes, buenos días. Un poco arrancando el panel, quería compartir los temas que me llegaron de la primera parte del evento, donde en el Día del Economista, James Robinson nos enrostra en la cara que la respuesta no viene por el lado de la economía y nos dice es política, no economía. Nos dice también que los grandes avances en términos de reducción de pobreza que hemos logrado en los últimos años, del 2003 en adelante, no son suficientes. Reducir la pobreza a la mitad no es suficiente. El crecimiento que de repente nos enorgullece de casi 5% en los últimos años tampoco es suficiente. Y que si no hacemos algo, corremos el riesgo de caer en el populismo. Entonces, claramente nos desafía animarnos a dar los siguientes pasos que implican reformas, que implican un desafío enorme de un país que con un Estado que sobrevive con una presión tributaria menor al 10% y que a nivel mundial el mínimo que te dicen que necesitas de oxígeno es del 15%. Entonces, ¿cómo superamos esa diferencia y cómo fortalecemos nuestras instituciones? Me toca arrancar con el primer tema, que es el tema de regulación. Desde el Ministerio de Industria y Comercio estamos trabajando en lo que se refiere a mejora en las prácticas regulatorias y quiero compartir con ustedes la experiencia de por qué trabajar mejora regulatoria. Yo, como soy profesor en la facultad, también me quiero parar y pasar un poco al atril. Me es más fácil. No sé si está habilitado el micrófono para poder mover mi mano. Entonces, un poco la justificación. ¿Por qué debemos trabajar buenas prácticas regulatorias? Porque en el tema puntual que me toca, comercio, facilitan al comercio. Si uno mira a nivel mundial, el crecimiento de los países en los últimos 50, 60 años creció 8,5%. El comercio creció 43, casi 50%. O sea, el crecimiento del comercio es mucho más dinámico que el crecimiento de los países. Y los países que han pegado saltos importantes lo han hecho a través del comercio, la internacionalización, y es claro esa relación que podemos tener. Entonces, en primer lugar tenemos que las buenas prácticas ayudan a mejorar el comercio, el clima económico y mejorar las condiciones de prosperidad. Ya los principios de buenas prácticas regulatorias, tenemos que encontrar la manera de ser eficientes, de solamente tener normativas necesarias, no llenarnos de normativas. Mientras estábamos sentados hoy, me llegaba ya un proyecto de ley relacionado al etanol para tener los mismos beneficios tributarios que otro proyecto de ley que se relacionaba a los biocombustibles. Todos implican sacrificios fiscales. Entonces, ¿cómo construimos nuestro marco legal, nuestro marco regulatorio? Lo hacemos en base a políticas de Estado pensadas desde el punto de vista económico y con un enfoque político, es política, no economía, o somos capturados por grupos de interés que consiguen meter sus intereses legítimos, sectoriales, pero que finalmente empiezan a generarnos normativas de difícil aplicación. Entonces,
normas necesarias, que las regulaciones cumplan con los fines para los cuales fueron elaborados, que sean eficaces, eficientes, los costos y el proceso de elaboración que sea transparente. Ahora, son tres términos cuando queremos hablar de buenas prácticas regulatorias y necesitamos simplificar, revisar, reducir las que no sirven. Estamos a veces en una maraña regulatoria, tenemos legislaciones que heredamos y que no nos sirven mucho o no nos sirven nada, o son un peso muerto que tenemos que desentramarlo. Y una herramienta que es la que quiero resaltar, que a mí me parece va a ser un buen aporte, es la herramienta que se denomina análisis de impacto regulatorio. Cuando hablamos de análisis de impacto regulatorio, vemos que es una herramienta de política pública que nos ayuda a ver la calidad de las propuestas regulatorias que ponemos a consideración y que lo hacemos con mucha rigurosidad, en forma transparente, participativa y mirando desde un concepto económico cuáles son los costos atribuidos a esa regulación, quiénes los pagan, cuáles son los beneficios, y que no solamente los beneficios obviamente deben ser superiores a los costos, sino que debemos encontrar el balance en cómo compensar a quienes tienen que absorber los mayores costos. Entonces, esta herramienta de análisis de impacto regulatorio nos permite legislar mejor. Un poco los antecedentes que tenemos, si hacemos un análisis institucional, vemos que hay una dispersión de las instituciones que tenemos capacidad regulatoria, con pocos recursos, con poco presupuesto, con poca capacitación, fragmentadas. Sí podemos decir que recibimos cooperaciones y asistencias técnicas que nos permiten mejorar la capacidad de nuestros funcionarios, de los técnicos y sobre todo el desafío de ir articulando entre nosotros. A nivel Mercosur hemos asumido compromisos de tener buenas prácticas regulatorias. Esta es una decisión del Mercosur, está próxima a ser internalizada por Paraguay, ha sido tomada a finales del 2018, después vino la pandemia, pero nos da una guía de cómo dentro de la región armonizar y tener una misma práctica de regulación con objetivos claros y que podamos hacerlo utilizando herramientas como análisis de impacto regulatorio. También participamos en el subgrupo de trabajo número 3, donde vemos qué reglamentos técnicos tenemos que armonizar dentro del Mercosur y cómo trabajamos la conformidad. A nivel mundial, las prohibiciones al comercio evolucionaron en una primera etapa en aranceles y después los aranceles, que son impuestos a las exportaciones o a las importaciones, fueron transformándose en barreras al comercio, las normas técnicas. Entonces, a nivel regional se busca igualarlas, armonizarlas para que podamos tener nosotros, para evitar esas malas prácticas regulatorias de que eso nos sirvan de bloqueo. También en la Cumbre de las Américas, el año pasado, en Estados Unidos se ha firmado una declaración de buenas prácticas regulatorias como país. Recibimos cooperación de Alemania para un piloto de eficiencia energética que se ha implementado para un sector en particular, que es el de los artefactos. Algunos artefactos electrodomésticos, los que más consumen energía, se eligió 5 y se buscó tratar de explicar y ver cómo esa normativa de eficiencia energética se traducía a una mejor información a los consumidores. Está relacionado también con el buen uso de nuestra energía. Dentro de los componentes que me gustaría comentar brevemente, recibimos una cooperación actualmente con el gobierno de Portugal y pudimos hacer que los técnicos del Paraguay, del Ministerio de Hacienda, creo que estuvo Juan José, que está por acá, del INTN, el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, de DINAVISA, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, del MIC, pudieran participar para ver cómo un país pequeño, pero bastante ordenado en los últimos años en Europa, como lo es Portugal, utiliza las buenas prácticas regulatorias, porque además ellos son un país con un gobierno de
donde el primer ministro viene, o sea, tiene una fuerte incidencia del Parlamento. Entonces, se han tomado el tiempo en analizar cada normativa que van a sacarlo, si es o no pertinente, hacer un buen análisis de impacto regulatorio y también en ir depurando las normativas que no sirven. Dentro de las buenas prácticas y de análisis de impacto regulatorio, ellos han desarrollado, cuando fuimos a ver, final del año pasado, nos parecía algo futurista, inteligencia artificial para analizar esto. Hoy en día cualquiera tiene en su chat, ayer me cargaron en la Católica un chat de internet donde uno le pregunta a una inteligencia artificial y te responde en tiempo real. Está del chat GPT que le llaman, ¿verdad? Entonces la inteligencia artificial, que el año pasado nos parecía algo muy lejano, este año ya es algo normal. Pero ¿cuál fue el avance en Portugal? Ellos desarrollaron una herramienta de inteligencia artificial que hay que cargarla y que nos permite, cuando uno quiere legislar sobre algo o hacer una normativa sobre algo, empieza a dar los costos por sectores, por tipo de empresas, los beneficios. Entonces hace como un escáner y una radiografía y da un resultado del impacto que puede tener esa normativa. Entonces ellos han aceptado ampliar la cooperación, nos han donado ese software, se hizo un convenio con la Universidad Nacional de Asunción y en este momento se está cargando ese software para que pueda estar a disposición de los hacedores de políticas el día de mañana y que cualquier intención o analizar una normativa podamos hacerlo utilizando esta herramienta de inteligencia artificial. Y sobre esto quiero comentar un caso ya práctico para cerrar con otra cooperación canadiense que hemos gestionado y obtenido. En los últimos tiempos conseguimos ver un proyecto de mejora regulatoria para dos componentes. Uno es casco de motocicleta y otro era para, no me acuerdo bien ahora, pero el que trabajamos más fue el de casco de motocicleta. Decidimos hacer un proyecto piloto, usamos la herramienta análisis impacto regulatorio, que cuando eso teníamos un modelo no todavía con inteligencia artificial, pero utilizamos para poder analizar cómo impactaba una normativa más rigurosa de los cascos, y estas son las conclusiones que hemos llegado. Se hizo un grupo de trabajo interinstitucional. En todos estos temas, uno de los grandes problemas que se tiene es que cualquier decisión económica o de normativa está fragmentada en el ámbito de intervención o de pertinencia de varias instituciones. Entonces, a veces hay que romper esos compartimentos estancos y animarnos a trabajar juntos. En este caso, trabajamos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el INTN, una serie de reuniones, más de 33 reuniones técnicas, más las reuniones políticas. También se incorporó al gremio de automotriz, al Touring Club, y con esta amplia participación se aplicó la metodología, definición del problema, el objetivo de la intervención, qué opciones teníamos desde no hacer nada hasta aplicar una normativa más rigurosa para los cascos. Estos son un poco los resultados que obtuvimos. Los siniestros viales es uno de los problemas más importantes que tenemos hoy en día de salud pública y en Paraguay en particular y en el mundo en general. La cantidad de personas por año que sufren esto representan una cantidad importante y un peso importante en la economía de los países. Dentro de los siniestros en Paraguay, ya aterrizando en particular, identificamos que la mayor parte correspondía, nos decía luego la intuición, pero ya las estadísticas nos muestran, ¿verdad?, que se refiere a los siniestros de motociclistas. Esto vino aumentando con el tiempo, estos son datos reales en el tiempo. Los fallecidos, las personas que han fallecido, después tenemos la gente que no falleció pero con serios problemas de salud y por desglose mucha gente joven que queda con problemas en el tiempo. Voy acelerando porque me queda un poco más de un minuto nomás ya de tiempo. De la cantidad de personas atendidas por lesiones viales, un porcentaje importante, casi 3/4, corresponden a motociclistas. De eso otra vez, de las que han fallecido,
Algunas, a pesar de tener casco, es decir, en teoría tienen una protección, es posible que el casco no haya sido eficiente. Ahí vamos al análisis de los cascos, la cantidad de cascos, el 38% de los cascos no pasaron los ensayos a bajo impacto, es decir, no eran adecuados, y también un 20% de los impactos laterales. Este es el árbol de problemas. En el centro está la mala calidad de los cascos utilizados por los motociclistas, que fue lo que identificamos y que sobre eso están las consecuencias en la salud pública, en las personas, y fuimos hacia atrás para ver las causas. Finalmente, el objetivo de la intervención es que proponemos y las opciones, desde no hacer nada hasta nuestra opción de asegurar la calidad de los cascos que hay en el mercado, a través de un paquete de medidas que incluían reglamentos técnicos, requisitos de calidad, campaña de educación vial, y terminábamos ya con cascos con un adhesivo que en este momento se está trabajando. El registro de fabricantes ya se ha establecido, ya la licencia previa ya se ha también determinado, los tipos de ensayos, y se está trabajando con la Agencia Nacional para ver el tipo de calcomanía del etiquetado que tiene que tener. Ya resumiendo un poco todos los resultados, y ya estoy en el tiempo, es que si no hubiésemos hecho nada, estaríamos en el punto verde con bajos niveles de seguridad, bajos niveles de efectividad, también bajos costos de cumplimiento, pero la línea azul nos muestra la opción 2, donde tiene costos de cumplimiento más elevados, costos de implementación, costos sociales, pero también tenemos una mayor efectividad y seguridad. El resultado final es que los beneficios superan y a los costos, por lo tanto, se ha establecido vía decreto unas exigencias para tener una mayor calidad en los cascos, pruebas en los lotes y una calcomanía que se va a controlar, que deben tener los cascos las personas que lo utilizan y que garantizan que en caso de siniestro esas personas puedan tener mayores probabilidades de supervivencia y de menores daños. Un poco las lecciones aprendidas, esta es mi última transparencia ya, es que el análisis de impacto regulatorio como una herramienta requiere tiempo, dedicación, capacitación, requiere un apoyo político. Ahí vamos a lo que decíamos al empezar, es política, a veces no solamente economía. Desde la economía nosotros fomentamos y proponemos las políticas, pero no debemos quedarnos solo en eso. Finalmente, agradecer la participación, la oportunidad de intervenir. Comentarles, entre las transparencias que no proyectamos, era una que mostraba al Ministerio de Industria y Comercio como una institución que puede ser parte de la solución en lo que sería una mejora en la capacidad reguladora del país. Nosotros claramente citamos ejemplos de instituciones exitosas. Tenemos el Banco Central con más de 70 años de experiencia, con una clara independencia y con objetivos importantes en lo que es el control de la política monetaria y sobre todo su meta de inflación. El Banco Central es una institución que nos garantiza una inflación estable e independencia. El Ministerio de Hacienda es una institución que fue creciendo, nos garantiza un manejo equilibrado de las finanzas públicas, una regla fiscal que estamos retomando, como también nos decía el Ministro de Hacienda de Chile, son instituciones consolidadas. Creemos que el Ministerio de Industria y Comercio debe ser la institución que puede ser fortalecida, representa el 0.5% del presupuesto, de un presupuesto ya de por sí bajo, y puede tener una mayor capacidad regulatoria de promoción y de impacto en la economía. Entonces, muchas gracias por su atención, felicitaciones a los economistas en su día, al Ministro de Hacienda, a su equipo, a la Corporación Andina de Fomento por la oportunidad, y creo que con este evento estamos consolidando lo que en el Día de Economista, lo que a futuro va a ser un foro de discusión de políticas públicas y de unir la economía a la política para el desarrollo de nuestros países. Buenos días. Gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a ceder la palabra a Lucía para su ponencia. Recordarle entonces a los panelistas que tenemos 15 minutos en cada presentación. Y al final, si nos da el tiempo, vamos a tener algunas preguntas, ¿sí? Adelante, Lucía. Voy a buscar el... Sí.
Quedó ahí. Eso, para pasar la transparencia. Muchas gracias. No, yo me voy a sentar allá. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme a participar de este congreso. Me parece, después de escuchar también la presentación de James Robinson, por un lado un poco pesimista en algunas cuestiones, creo que esta oportunidad de hablar de las instituciones y de discutir qué tipo de instituciones queremos para nuestros países, creo que es un paso súper importante para ir en la buena senda, ¿no? Y en ese sentido, a mí me toca hablar de regulación de la competencia, de lo cual también estuvo hablando un poquito de pasada James, cuando mencionó la ley antimonopolio en Estados Unidos y los efectos que eso tiene sobre la economía norteamericana y el comportamiento de las empresas en Estados Unidos. Y bueno, un poquito quiero empezar a entender por qué la regulación de la competencia es importante y cuáles son los beneficios que tiene y por qué instituciones fuertes en ese sentido nos ayudan a crecer y a tener una economía más innovadora y con mayor inversión. Ay, perdón, ahí está. Bueno, me fui para atrás. Entonces, que la regulación de la competencia tiene que ver con generar las condiciones en la economía para que los beneficios de la competencia se materialicen. Es un tipo de regulación un poquito distinta de las regulaciones a las que quizás uno está acostumbrado a pensar, porque es una regulación de tipo ex post de conducta, ¿no? Uno mira qué están haciendo las empresas y si lo que hacen favorece la competencia, como ponía el ejemplo James de Microsoft queriendo ser un monopolio con todas sus buenas cosas que generó en la economía. Pero además tiene la característica de que es una regulación de tipo transversal, atraviesa toda la economía, atraviesa todos los sectores, y en ese sentido es una regulación que podemos pensar como global en la economía. Y el foco de la regulación de la competencia es garantizar que el proceso competitivo llegue al bienestar de los consumidores y a la eficiencia económica. En general, los economistas sabemos que los mercados competitivos tienen buenas características, tienen buenas propiedades, y muchas veces los mercados en realidad que uno observa no son realmente competitivos. Y la regulación de la competencia lo que hace es tratar de fomentar y generar esa competencia en los mercados que trae todas esas buenas consecuencias. Entonces, un poquito para resumir cuáles son los beneficios que nos trae la regulación de la competencia, el proceso competitivo, el hecho de que las empresas luchen por ganar más mercado, eso lo que genera es que tengamos productos con precios más bajos, productos de mejor calidad, más variedad de productos, mayor innovación en términos de nuevos productos, innovación en términos de mejores procesos, innovación en términos de reducciones de costos. Todo esto que se traduce en definitiva en unos mejores y más baratos productos para nuestros consumidores, es en definitiva lo que ganamos con esta regulación de la competencia. Por supuesto que estos beneficios para los consumidores a veces no están alineados con los beneficios para las empresas, que como Microsoft prefieren ser monopolios y no competidores.
Y por eso es que la regulación de la competencia es importante. Ahí está el papel de la regulación de la competencia en generar las condiciones para que las empresas puedan innovar y puedan sacar nuevos productos, pero al mismo tiempo no se conviertan en monopolios. Entonces, la pregunta quizás que surge como más evidente en este punto es ¿por qué regular la competencia en lugar de directamente regular los mercados? ¿Por qué no regular precios? ¿Por qué no intervenir directamente en los mercados en lugar de regular la competencia? Bueno, claramente regular la competencia es un poquito, es más barato porque necesitamos menos información, ¿no? Es simplemente generar las condiciones, el campo de juego nivelado para que las mismas fuerzas del mercado sean las que son las que tienen la información que se necesita, sean las que generen los beneficios. Y por otra parte, en algunas circunstancias, el hecho de que haya empresas que tienen ganancias extraordinarias es justamente lo que genera que el mercado funcione bien, ¿no? Lo que atrae las inversiones en esos sectores y lo que hace que, en definitiva, el mercado ajuste y los beneficios de la competencia se materialicen. Entonces, el foco de la defensa de la competencia quizás tiene que estar en entender cómo generar bajas barreras a la entrada a los mercados para que justamente cuando hay ganancias extraordinarias pueda haber entrada de nuevas empresas que aprovechen esas ganancias y el beneficio se termine trasladando a los consumidores. La defensa de la competencia es antigua en la historia de las economías en el mundo. La Sherman Act de Estados Unidos es de fines del siglo XIX, pero recién en los últimos años ha tomado envergadura realmente global y lo que se ha visto es un crecimiento enorme en la cantidad de países que tienen leyes de competencia implementadas y que tienen autoridades de competencia que hacen cumplir esas leyes. Y entiendo que Paraguay es un país relativamente joven en términos de defensa de la competencia. Cuando yo estaba en la Autoridad de Competencia Argentina hemos tenido reuniones en el contexto del Mercosur con las autoridades de competencia de los otros países miembros y lo que vimos desde el punto de vista de la Autoridad de Competencia de Paraguay es una necesidad, un hambre, digámoslo así, de generar cosas nuevas, un hambre de tener instituciones correctas y de aprender de las experiencias de los demás países. Y en eso la defensa de la competencia es un área muy particular porque hay foros importantísimos de discusión donde se generan acuerdos bastante globales sobre cuáles son las buenas prácticas y cómo debe llevarse a cabo las actividades de defensa de la competencia. Las reuniones del Mercosur son un ejemplo, pero a nivel un poquito más global, las reuniones de la OECD o las reuniones de la Red Internacional de Competencia son las que generan este tipo de acuerdos y este tipo de como reglas, normas, como buenas prácticas que los países que hacen este tipo de cosas tienen que seguir. Y en cuanto a qué es lo que hace, cómo son las herramientas de la defensa de la competencia, en la comisión en Argentina decíamos la regla de las 3 P's. La primera P es la P de la penalización de las conductas anticompetitivas. La regulación de los carteles, la regulación de las conductas de abuso de posición dominante. La segunda P, la P de la prevención de la concentración de los mercados, que se consigue a través del control de las fusiones y adquisiciones a una escala razonable para evitar
las concentraciones que pueden generar efectos anticompetitivos. Y la última P, que es la que quiero darle un poquito más de énfasis, quizás porque es la que está un poquito más relegada, es la P de la promoción de la competencia, que lo que intenta es una política proactiva de crear cultura de competencia en las empresas, en la sociedad en general, incluso en las otras instituciones del Estado. Y dentro de la promoción de la competencia, una herramienta muy importante es la de los estudios de mercado. Los estudios de mercado lo que intentan hacer es entender dónde están las barreras a la competencia en cada uno de los mercados posibles. Y para una autoridad de competencia uno puede pensar en desafíos en distintos ámbitos, y me parecía interesante mencionar estos tres. En primer lugar, el desafío con respecto a los principios. ¿Cuáles son los principios que tiene que seguir la autoridad de competencia? Y ahí puntos importantes, la independencia política, que muchas veces es difícil de conseguir, pensando que en general nuestras autoridades de competencia son autoridades administrativas, entonces tienen relación con la política, pero la independencia política es fundamental para que las decisiones de la autoridad sean previsibles y sigan una regla clara. La solidez técnica, que tiene que ver con quiénes son, cuál es el perfil de las personas que toman estas decisiones y hasta qué punto no solamente son políticamente independientes, sino además económicamente razonables. Y desde el punto legal, por supuesto, la cuestión del debido proceso en los procedimientos de investigaciones de conductas anticompetitivas. Por otro lado, unos desafíos con respecto al Poder Judicial, que tiene una pata importante en cómo hacer cumplir estas normas de competencia y cómo respaldar o no, según corresponda, las decisiones de la autoridad administrativa. Y por último, un desafío importante con respecto a la sociedad en general, que tiene que ver con quienes se benefician de la política de competencia y también quienes son otras instituciones del Estado que quizás necesitan entender que la política de competencia es un complemento de lo que están haciendo. Y entonces déjenme usar el tiempito que me queda para hablar un poquito detenerme un poquito en los estudios de mercado. Entonces, los estudios de mercado lo que intentan, como decía hace un ratito, es entender cuáles son las barreras a la competencia que existen en distintos mercados. Entonces, primer punto relevante de los estudios de mercado, el primer objetivo importante de los estudios de mercado es entender cuáles serían las reformas necesarias para eliminar o reducir al máximo posible esas barreras innecesarias, que pueden ser regulatorias o pueden ser de otra índole, pero que en cualquier caso están entorpeciendo la competencia. En segundo lugar, un objetivo muy importante de estos estudios de mercado es mejorar el conocimiento de un determinado sector, de un determinado mercado. Como decía hace un rato, la política de competencia es transversal y lo que no tenemos las autoridades de competencia es expertise en los distintos mercados que nos toca analizar, porque son muchos. Los estudios de mercado nos ayudan a adquirir un poquito de expertise en los mercados esos que estamos buscando, y eso ayuda, mejora el análisis de las conductas anticompetitivas, pero además genera externalidades quizás hacia otros áreas de las políticas públicas. Y por otra parte, finalmente los estudios de mercado también nos permiten detectar en aquellos casos donde existen indicios de posibles conductas anticompetitivas que vamos a querer atacar con las herramientas propias de la autoridad de competencia. Entonces, un estudio de mercado puede tener varios tipos de resultados. Por ejemplo, se puede identificar un problema regulatorio y en ese caso la acción correspondiente es cuál es la recomendación para solucionar ese problema regulatorio.
Se puede identificar problemas que no son de defensa de la competencia, que son de otro ámbito, por ejemplo, de defensa del consumidor, y entonces corresponde derivar a la autoridad competente para que solucione ese problema por su lado. Se pueden detectar problemas de conductas anticompetitivas, en cuyo caso corresponde iniciar un procedimiento sancionatorio para resolver ese problema. Y déjenme solo terminar mostrándoles algunos ejemplos, algunos casos de estudios de mercado que hicimos en la Autoridad de Competencia en Argentina. Tienen ahí varios sectores, con diversos resultados, pero que todos ellos contribuyeron de alguna manera a resolver, a entender mejor los problemas que aparecían en cada uno de esos sectores y a mejorar las condiciones de competencia. Bueno, de vuelta agradecer la invitación y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Lucía, por tu interesante participación. A continuación, vamos a dar la palabra al superintendente Hernán Gomán, que nos va a hablar de la regulación, la experiencia de la regulación financiera en Paraguay. Buenos días. Muchas gracias al Ministerio de Hacienda y al Banco de Desarrollo por la invitación de compartir un poco desde la perspectiva del Banco Central algunas reflexiones, un poco de historia y la trayectoria que creemos vamos a seguir a nivel país en materia de regulación. Con el permiso de los colegas de la sesión y el resto del auditorio, ya mantenerme parado acá. Si bien el Banco Central, ustedes saben, es una institución que tiene varios roles, de la perspectiva de política monetaria, tiene también ámbito regulatorio. En la implementación de política monetaria debe realizar operaciones de mercado, operaciones de dinero, entonces también hay regulación en ese ámbito. Tiene dos órganos de supervisión, tanto la Superintendencia de Bancos como la de Seguro, en ambos ámbitos también regulación. También tiene bajo su competencia reglamentar el sistema de pagos y toda la infraestructura en esa materia, y algo no menor también el Fondo de Garantía de Depósitos, que tiene también esquemas de resolución bancaria. Entonces es un ámbito muy amplio, pero en lo posible, por favor, no limiten a que solamente tenga la perspectiva Banco Central. También recuerden que tenemos el Instituto Nacional de Cooperativismo y la Comisión Nacional de Valores como otros órganos reguladores y supervisores. Entonces, en lo posible, vamos a tratar de que los comentarios abarquen más allá del Banco Central. Como les decía, básicamente vamos a pasar por la motivación de regulación, que ya lo hicieron los colegas, pero rápidamente en cuestiones muy específicas del sector financiero vamos a recordar algunos objetivos, ciertas mejores prácticas, un poco de historia y hablar un poco sobre innovaciones tecnológicas, que es uno de los dos focos de las discusiones grandes que estamos teniendo, tanto a nivel de los foros internacionales o regional, innovaciones tecnológicas, y el otro lado, lo que tiene que ver con los riesgos de cambio climático, son los que están liderando la discusión y los debates, pero dada la restricción del tiempo vamos a concentrarnos en innovaciones tecnológicas. Entonces, desde el punto de vista de fundamentación, recordamos que el sector financiero, tanto el mercado como sus agentes, ya sean que toman depósitos, hacen intermediación directa o crean el mercado para que oferentes y demandantes se reúnan, realizan una función importantísima para la economía, para las empresas, para la familia, para las personas. Porque imagínense que hubiese sido tan ineficiente que tengamos que estar encontrándonos todos en la calle para poder colocar en plazos diferentes, en monedas diferentes y con riesgos y volúmenes diferentes. Pero también debemos reconocer que esos depositantes o inversores también tienen escasa capacidad de monitoreo, tienen que dedicarse a otras actividades en su familia. Las empresas que se dedican al sector financiero tienden a asumir a veces excesivos riesgos, y eso consigo en algunos momentos cuando la gestión de riesgo no permite reconocer eso y mitigar esos riesgos, pueden haber situaciones de quiebra o también pueden haber riesgos de contagio en el sistema. O no podemos olvidar que también los problemas tradicionales de los mercados de información asimétrica también están presentes acá. Desde el punto de vista de selección adversa, generalmente ante el riesgo las entidades aumentan el crédito, pero ahí entonces los proyectos digamos más seguros, menos rentables, no pagan eso y al final seleccionamos aquellos proyectos más riesgosos. Durante el proceso tenemos riesgo moral,
el comportamiento indeseado después de que se obtenga el crédito, o el problema de agencia en el caso de los inversores y a dónde está poniendo el capital, y posteriormente también la verificación costosa. Entonces, bajo todo ese esquema, podemos resumir que los objetivos principales en materia de regulación financiera tienen que ver con promover la estabilidad del sistema financiero ante estas fragilidades que hablamos, los prudenciales, que es mantener la seguridad y solvencia de estas entidades particulares. Esto es desde el punto de vista micro, pero también desde el punto de vista macroprudencial podemos ampliar un poco más después. Y lo otro es la protección a estos consumidores que muchas veces no son sofisticados y no tienen la capacidad de estar representados. Entonces, ¿cómo mitigamos estos riesgos y protegemos? A través de una red de seguridad. Entonces, si bien el tema principal es regulación, su eficiencia está no solamente en contar con leyes, reglamentos, sino también en la capacidad de hacerlas implementar de aplicación. Entonces, por un lado tenemos en materia preventiva la existencia de esta regulación prudencial, pero también la capacidad de un órgano de controlar y supervisar el efectivo cumplimiento. Y cuando tenemos algunas situaciones, ciertos inconvenientes, cuando no todavía estamos ante una situación de quiebra, la posibilidad de que haya un prestamista a última instancia, o si ya hay una entidad fallida, procedimientos claros, con certeza de cómo se van a resolver esas situaciones. Entonces, pasamos también de una red de estabilidad a una de seguridad completa, cuando hablamos ya de la necesidad de que no solamente estos actores estén presentes, sino que coordinen y contribuyan de manera constante a la coordinación de esos esfuerzos, ¿verdad? Ahí también entonces ya ampliamos y tenemos al Ministerio de Finanzas para situaciones más sofisticadas, más complejas y de riesgo sistémico. Obviamente esta complementariedad de políticas requiere una visión mucho más amplia. En ese contexto, en el 2019, a través de un decreto se crea un Consejo de Estabilidad Financiera donde están presidiendo, digamos, los comités superiores, el presidente del Banco Central en tiempos de paz, digamos, y en situaciones de crisis, la presidencia del comité de crisis la lleva el Ministerio de Hacienda. Y por debajo tiene 3 subcomités donde estamos: el Banco Central, sus órganos de supervisión, el Instituto de Cooperativismo, la Comisión Nacional de Valores y por el momento el Fondo de Garantía de Depósitos de entidades financieras, hasta que contemos con una para el sector cooperativo. Pero lo importante es que recordemos de que no se puede hacer exitosa esa red si no están trabajando de manera coordinada. Entonces, ¿en qué nos basamos para tener el diseño institucional adecuado, los sistemas, la capacitación, el desarrollo de capacidades y herramientas? Necesitamos tener alguna referencia. En materia de intermediación o bancaria lo tenemos al Instituto de Estabilidad Financiera, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. En ámbito del mercado de valores le tenemos a IOSCO, le tenemos también al Consejo de Estabilidad Financiera, que incorpora también no solamente a los sectores de seguro, también le tienen al famoso shadow banking y todas estas otras empresas que están comenzando a participar dentro del sector financiero. Tenemos a la Asociación Internacional de los Seguros, de depósito. Todos son en realidad standard setters, o sea, están siempre definiendo estándares y buenas prácticas que podemos seguir. En materia de supervisión bancaria, se une a los principios de supervisión efectiva los acuerdos de capital. Estos son los tan famosos acuerdos de Basilea 1, 2, 2.5, ahora 3, que por esta cuestión de pandemia se prorrogó un poco su implementación, pero en realidad son acuerdos que buscan de que el capital o la forma de prevenir y definir los incentivos apropiados sea a través de un enfoque sensible, que puedan recoger el riesgo y trasladar eso en la gestión de las entidades. Y otras regulaciones, guías y productos. Pero ¿cómo uno sabe cómo está el país? Uno puede hacer una autoevaluación, pero tiene el sesgo de una incorrecta evaluación, tiene los pares, pero otra herramienta importante a nivel internacional es el programa EPSAP o la evaluación EPSAP, que lo realizan de forma conjunta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y pedimos nosotros una primera evaluación, la del 2005. Bueno, ustedes ven ahí los resultados, solamente un 16% de cumplimiento de estas mejores prácticas. Un esfuerzo titánico de manera reglamentaria, como también de todos los actores que participan del proceso y del sector financiero,
En el 2010, publicado en el 2011, pudimos subir ese cumplimiento de un 16%, un 63%, pero no nos quedamos cómodos ahí, porque necesitábamos hacer algunos ajustes. Y entendíamos de que, más allá de la capacidad regulatoria del Banco Central y del INCOP y la CNB, necesitábamos ciertos ajustes. En materia del Banco Central, adecuar un poco esas herramientas para poder incorporar medidas macroprudenciales. Los conceptos de proporcionalidad, que no existían en la ley, ahora sí lo tenemos. La capacidad del Banco Central de hacer ajustes más rápidos, más oportunos de aquellos elementos y ratios que ya estaban en la propia ley. Y lo otro es que no solamente hablar de solvencia y estabilidad del sistema financiero, sino incorporar también el concepto de integridad. Todo eso nos llevó a un proceso de una larga historia ya de ajustes regulatorios. Por el tiempo nada más vamos hasta el 2018, pero ustedes van viendo de que se acabó la capacidad regulatoria entre el 2005 y 2012, se emitieron las leyes en el 16, pudimos sacar la modificación de la ley bancaria, en el 18 pudimos sacar la actualización de la Carta Orgánica para poder darle los poderes, atribuciones apropiadas al Banco Central. En el 17 también tuvimos la actualización de la Ley de Mercado de Valores. 19, 20, 21 no paró la producción legal. Ustedes recordarán que más de una decena de leyes y modificaciones que permitieron de que en la evaluación de Gafilat, Paraguay hoy esté evaluado como uno de los países con mejor cumplimiento técnico, que se dice tener las normas y las leyes. Ahora tenemos espacio de mejora en todo lo que es efectividad, que ya es la cuestión de cumplimiento. En ese proceso también tenemos otras leyes importantes que parecen no ser tan financieras, pero que tienen un impacto en cómo se hacen los negocios financieros. La de empresas por acciones simplificadas, tenemos la nueva ley de protección de datos personales crediticios. Con eso se institucionaliza la figura de los burós de información crediticia, de nuevo cae bajo la reglamentación también del Banco Central. Un tema no menor que venimos trabajando con Pedro y su equipo, la ley de los servicios de confianza digitales, que eso va a traer un montón de posibilidades de autenticación, identidad y seguridad en las transacciones. Eso seguimos trabajando muy fuertemente en ese sentido. Entonces, me pone contento el ejemplo que dio Pedro, que comentó también Lucía. Si bien en el 2016 ya teníamos un decreto que hablaba de un reglamento para elaboración de normativas, nosotros en el 2020 también en el Banco Central, como le dice, tenemos sistema de pago, seguros, bancos. Teníamos que también dar certeza regulatoria y tener un proceso también adecuado. Entonces tenemos también nuestro propio reglamento para elaboración de normativas, tenemos también el esquema de fundamentación, y en este esquema de fundamentación tenemos que recorrer todos estos principios de que no debería impedir el desarrollo de nuevos negocios o de las innovaciones. Debe ser eficiente, debe ser justo, no se deben superponer normas. Hay veces que uno hace adaptaciones de normas. Bueno, ¿cuál es el mecanismo para poder compilar todas esas normas de una buena manera? Pero siempre debe atacar también un problema bastante definido. Los instrumentos regulatorios siguen ahí, seguirán probablemente por mucho tiempo, los clásicos que tienen que ver con capital y cómo a través de esas medidas de capital y su cobertura de pérdidas damos los incentivos apropiados. Ahí tenemos los niveles 1 y 2 también ya recientemente definidos en la ley, eso lo estamos cumpliendo. Incluso los niveles de exigencia son superiores a los estándares hoy a nivel internacional. Lo otro tiene que ver con transparencia informativa y búsqueda de conducta de mercado a nivel internacional. Ahí todavía hay mucho que trabajar y de hecho es uno de los temas pendientes de todo lo que tenga que ver con acuerdos de capital Basilea III. Seguiremos probablemente viendo los requerimientos de liquidez, seguiremos trabajando con todas las normas de portafolio, selección de cartera, límites, posiciones, restricciones a la entrada, que son las barreras para asegurar de que los agentes y los que vengan a competir en el mercado tengan el fit and proper, así como también sus accionistas y directorio. Ya entrando en innovaciones tecnológicas, no podemos dejar de identificar de que las innovaciones tecnológicas se fueron incorporando en varios sectores. Desde el punto de vista del crédito, estamos viendo los neobanks, estamos viendo el crowdfunding o el financiamiento alternativo, que está muy fuerte en nuestros países. Colombia, Brasil son ejemplos al respecto.
en esquemas de pagos, tenemos billeteras electrónicas, tenemos estas discusiones de no solamente cryptocurrency, sino también estamos hablando de moneda digital de bancos centrales. Hay todo un hub de innovación que lo tiene el Basilea, pero con foco en Singapur y en Londres. Esta discusión no es menor porque hay una necesidad, un propósito de encontrar sistemas de pagos modernos, rápidos y a costos razonables. Entonces, bajo ese esquema estamos viendo varias aplicaciones en la finanza de todas estas tecnologías. Yo reconozco que a veces me asusta el desconocimiento de hasta dónde llega el Machine Learning, hasta dónde llega ChatGPT, o sea, qué impacto va a tener eso. Y como bien dice Lucía, los economistas buscan de que haya innovaciones porque están al lado también de la competencia. Porque cuando haya innovaciones van a haber nuevos agentes que vengan y un poco le muevan de la zona de confort a los incumbentes. En ese sentido, no podemos discutir de que tanto las innovaciones como la competencia son buenas, pero en nuestro ADN no podemos dejar decir cuidado con la estabilidad del sistema financiero. Entonces, esa es una discusión no menor. ¿Cómo encontramos ese equilibrio entre innovación, competencia y al mismo tiempo asegurar la solvencia e integridad de las entidades? Algunos sostienen de que en realidad no son nuevos productos, sino son nuevas formas de entregar los productos, y de ahí donde entonces la regulación está tratando de encontrar soluciones. Bueno, ¿cómo tratar estos nuevos productos, nuevas presentaciones? ¿Cómo cambian los procesos de entrega de valor que tienen estas instituciones y cómo afectaría a los proveedores de servicios financieros actuales y también a los nuevos agentes? Hace 5 o 6 años uno no veía que las grandes Big Techs estén interesadas, pero hoy cada vez queda más claro de que sí están queriendo probablemente poner un pie en el sector financiero, y tenemos que tratar de ver cómo encaramos ese sistema. ¿Por qué? Porque necesitamos transformarnos. No solamente en cada uno de los reguladores supervisores, sino en la forma en que nos comunicamos y colaboramos. Los bancos centralistas somos per se de traje aburridos. Nos dicen a veces, usted dice vamos por la innovación, pero es como que por un lado aceleran y al otro lado dice apretar el embrague. Entonces tenemos que ser más veloces y ese es un desafío que se nos viene. Y no solamente en los reguladores, sino también todos los otros hacedores de política pública que están en... y bueno, es encontrar el equilibrio, ¿verdad? Los beneficios no es necesario que abundemos mucho, pero sí, por otro lado, tenemos ciertos riesgos que debemos de ocuparnos. El tema de ciberseguridad, el tema de anonimidad y transparencia, la protección de datos. Hoy estaba escuchando la avenida de que creo que una de las grandes Big Tech fue multada por $1.300 millones en Europa, la tercera vez por no proteger los datos. Son cuestiones no menores, ¿verdad? Y bueno, y tenemos que seguir viendo de que no se generen riesgos operativos y que afecten la reputación y riesgos estratégicos. No queda más que mano a la obra de seguir con esta regulación, seguir adaptándonos bajo estos principios de, como digo, de efectividad, neutralidad y siempre protegiendo la solvencia del sistema financiero, pero sin evitar o restringir las innovaciones y la competencia. Muchas gracias. Paro ahí. Excelente. Muchas gracias, Hernán. Y para cerrar este panel, vamos a dar la palabra al doctor José Molina, que nos va a hablar también de su ponencia acerca de la regulación. Saca yo tu micrófono. Exactamente. Muy buenos días, muchas gracias al Ministerio de Hacienda, a la CAF, al Banco Central por recibirnos, señores ministros, ministras. Yo quisiera hablar de un riesgo de la regulación, un riesgo que se llama captura regulatoria y que es transversal a la actividad de regulación como actividad humana. Y es una amenaza a las instituciones de calidad que pueden promover el crecimiento económico y la equidad, y concentrarme en iniciar una reflexión de qué podríamos hacer sistemáticamente para evitarlas. Y básicamente la presentación tiene 3 partes. Una donde marcamos la cancha, definimos qué es captura regulatoria. La segunda es una motivación de por qué es importante que pensemos y que conversemos de esta
de este riesgo en la regulación. Y la tercera, la más importante, de iniciar un proceso de reflexión de qué se puede hacer de forma preventiva para evitar estas capturas. Bueno, la captura regulatoria se genera cuando entes reguladores son influenciados o controlados por las industrias que se suponen deben regular. Frecuentemente, y hablando de forma sintética, cuando los reguladores privilegian los intereses sectoriales de tal vez de productores de bienes y servicios por sobre los consumidores de los mismos. Y existen dos grandes tipos de capturas regulatorias. Una captura regulatoria abierta, clara, y otra captura regulatoria sutil. La captura abierta es cuando hay violaciones normativas y de conflictos de intereses sin disimulos, sobornos, comportamientos no éticos, y es muy claro definirlo. Pero hay también otro tipo de captura regulatoria que es más sutil y que puede ser imperceptible para el funcionario que está en la trinchera de la regulación. Esta captura suele denominarse una captura cognitiva o captura cultural, que suelen ser el resultado de la generación de determinadas burbujas, donde reguladores y regulados conversan entre ellos y se van aislando del resto de la sociedad. En estos casos de captura sutil, los reguladores adoptan perspectivas, creencias, formas de pensar de la industria regulada. Esto puede generar sesgos en las decisiones regulatorias, dado que por esa forma de pensar, los reguladores pueden priorizar los intereses de la industria sobre el público en general, a veces sin ser conscientes de ello. También este tipo de captura cultural puede generar visiones más empáticas, similares a las de la industria regulada, y también más permisivas. Y esto puede llegar a ser más permisivos con el no cumplimiento de normas o con un comportamiento anticompetitivo. Es un riesgo que la camaradería y las interacciones frecuentes que se pueden dar entre reguladores y regulados puede llegar a generar esta captura más sutil, pero que también puede tener, como cualquier captura de regulación, puede tener efectos nocivos para las instituciones económicas, para el crecimiento económico y para la equidad. ¿Cuáles son los efectos de la captura regulatoria? Primero, socava la efectividad de la regulación de mercados, reduce la competencia y distorsiona los resultados de mercado. Corroe la confianza del público en general hacia las instituciones y genera ineficiencias. Ineficiencias, ¿por qué? Porque da incentivos al uso de energía en la captura de rentas antes que en el proceso de innovación. Los riesgos de la captura regulatoria como falla de gobierno son mayores en países con marcos institucionales débiles y con altos niveles de corrupción. Bueno, si bien esto es un riesgo, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de capturas? Y yo quisiera compartir con ustedes unas cinco líneas estratégicas como para ir pensando y monitoreando también la acción de los entes reguladores. Me preocupa más la captura sutil, que puede ser más imperceptible, que la otra que es más obvia. Entonces, lo primero es que las rendiciones de cuentas de los entes reguladores deben dirigirse al público en general y no solamente al público sectorial. Se tienen que romper si queremos romper estas capturas sutiles, debemos tener en cuenta ese efecto burbuja, que tal vez, empañado por un lenguaje técnico, sea el diálogo principal entre las agencias reguladoras y los regulados,
y se le mira con cierto abandono al público general que no va a entender estas especificidades técnicas de la industria en particular. Y eso lo que hace es consolidar esas burbujas que generan estas capturas sutiles. Sugerimos que la narrativa, el relato en la rendición de cuentas de los agentes reguladores apunte a ese público en general y vaya utilizando ciertos elementos de consenso, como por ejemplo la visión consensuada del país que se quiere construir y que se debe construir, que puede haber en un Plan Nacional de Desarrollo vigente. Esto puede otorgar un marco de mediano y de largo plazo que vaya conectando la actividad pública con la construcción de esta visión en conjunto. Y esta rendición de cuentas debe hacerse en un lenguaje fácil y amigable. Yo personalmente no creo que aspectos técnicos no puedan traducirse en sus implicancias para la construcción de mejores instituciones y de mejor calidad de vida de todo el país. Y ese debería ser el desafío de la rendición de cuentas de los agentes reguladores para evitar caer en las burbujas que después pueden generar el riesgo de capturas sutiles. Lo segundo, una alta transparencia, datos abiertos e información abundante y pública. Todo el accionar público debe documentarse y esta documentación debe estar abierta al público, excepto en casos que son bien específicos de protección de información debidamente legislados. La apertura de la información debe ser en formatos amigables para su uso y análisis, incluyendo los datos de los datos, que le llamamos metadatos, y las metodologías completas. Tercero, siempre en la línea de romper burbujas, fomentar la participación ciudadana, más allá de la participación de los sectores regulados. Y en este contexto, los espacios multisectoriales de diálogos y de control son muy útiles en el proceso de prevención de capturas. Involucrar a actores distintos, de distintos sectores de la sociedad en los procesos de rendición de cuentas, promueve la transparencia, promueve la diversidad de perspectivas y minimizan los riesgos de capturas. Entonces, la participación ciudadana y grupos multisectoriales, como existen varios en el país, más allá de la participación de los grupos regulados, es fundamental. El cuarto, en el siglo XXI, o a esta altura del siglo XXI, no podemos dejar de utilizar lo que ya vienen utilizando en nuestro sector público, la inteligencia artificial, como mecanismo de análisis de toda esta información pública y de poder analizar las consecuencias, lo que nos decía el viceministro Pedro, ¿verdad?, los efectos de la actividad regulatoria, las consecuencias en términos económicos, sociales, institucionales, ambientales, de efectos sobre la competencia. Y qué bien que ya en Paraguay estemos utilizando herramientas de inteligencia artificial en esta dirección. Y por último, la incorporación sistemática de buenas prácticas. En este sentido, hay toda una agenda internacional de la cual el Paraguay forma parte desde el 2011, que es la Alianza de Gobierno Abierto, que básicamente pone mucho énfasis en rendiciones de cuentas, en datos abiertos, en participación de la sociedad civil. Paraguay viene participando como gobierno desde el 2011 con planes bianuales y las agencias reguladoras tienen muy poca participación relativa. Solamente la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como agente regulador, es el que tiene compromisos y está dentro de este marco de alianza de gobierno abierto, que sería muy bueno que haya un capítulo más fuerte y más explícito de las agencias reguladoras en general. Y también, como proceso de incorporación de sistemáticas buenas prácticas, realizar revisiones periódicas, independientes, con intervalos predeterminados del marco regulatorio para evaluar la relevancia, efectividad y alineamiento con el contexto.
y de esta manera también establecer sistemas de monitoreo robustos para el fortalecimiento de los marcos regulatorios de acuerdo a estos análisis. Y participar en centros como la OECD, que es un club de buenas prácticas. Creemos que con estas 5 líneas estratégicas se pueden fortalecer nuestros marcos regulatorios, disminuir los riesgos de captura y contribuir a una regulación que sea cada vez de mayor calidad para acelerar el crecimiento y construir sociedades más equitativas en nuestro país. Muchas gracias.